Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Moni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Silvia Chocarro, corresponsal de Radio France Internacional. Gracias por estar aquí, bienvenida de nuevo. Gracias, buenos días. Pedro Reina, periodista puertorriqueño, columnista del diario El Nuevo Día y del País de España. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Y Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Como siempre. Vamos a hablar de Nueva York, donde se traslada hoy la campaña presidencial de los Estados Unidos. Hoy se llevan a cabo en ese estado las primarias, tanto demócratas como republicanas, y se generan desde este acontecimiento, digamos, dos historias paralelas. Por un lado, para Hillary Clinton es una prueba, ella está adelante en las encuestas, se espera que ella se lleve el estado de Nueva York con los delegados, es la favorita porque ha sido senadora por ese estado, ha tenido el apoyo sindical, el del gobernador, el del alcalde, sería prácticamente una gran sorpresa si ella no ganara ese estado, Dori. Las encuestas así lo dicen, está adelante más o menos por 10 puntos, sin embargo, últimamente Bernie Sanders le está pisando los talones en Nueva York, tiene una gran hinchada en las zonas de Brooklyn, entre la comunidad judía. ¿Qué puede pasar hoy y por qué es importante para Hillary barrer hoy en Nueva York? Para Hillary es importante barrer y para Donald Trump también. Por eso quizás estas primarias de Nueva York, a diferencia de otros años, están siendo tan importantes. Hoy leía en el New York Times que hace más de 4 décadas que unas primarias en Nueva York no eran tan importantes como esta, además para los dos partidos, para demócratas y republicanos. Primero porque esta vez coincide que muchos de los candidatos son de Nueva York. Bernie Sanders es de Brooklyn, Donald Trump nació en Queens y Hillary Clinton o los Clinton se asentaron en Nueva York después de los 8 años en la Casa Blanca y además Hillary Clinton fue senadora por ese estado. Así que primero hay una parte como de honor sentimental de los candidatos por ganar en Nueva York, pero además también es una cuestión de matemáticas. Por un lado, Trump Hillary también, está adelante, tiene los números a su favor, ese es el imperio de Donald Trump, es justamente Manhattan, y él también tiene la posibilidad, si gana más del 50% de los votos, de llevarse todos los delegados que él necesita acumular si quiere ser el candidato en una convención republicana. Sí, parece que está claro que va a ganar más o dicen las encuestas, que tiene más del 50% de los votos en general en el estado de Nueva York, pero es un estado muy complicado a nivel de distritos. También hay que ganar más del 50% en cada uno de los distritos de Nueva York y es ahí donde parece que Donald Trump no lo tendría tan claro. Por eso es tan importante, por un lado para los republicanos, lo que ocurra en Nueva York, porque depende de la victoria de Donald Trump en esos distritos. Parece claro que va a ganar a nivel de todo el estado, pero en esos distritos vamos a ver cómo de grande es su victoria y eso, según los expertos, nos va a dar la clave para saber si va a conseguir llegar el 9 de junio a esos 1.237 delegados que hace falta para hacerse con la nominación del partido o si, al contrario, vamos a tener una convención abierta. Esa es la gran pregunta un poco hoy que nos va a hacer plantear, depende de lo grande que sea la victoria de Donald Trump, si va a conseguir la nominación o si estaremos en un escenario un poco más complicado en verano. También en Nueva York sabremos por el lado republicano esta noche qué pasa con Ted Cruz, porque según las encuestas va el tercero y John Kasich está adelantando, y esto no va a ocurrir solo en este estado. En la semana que viene, en las primarias que hay, también parece que John Kasich, precisamente porque son estados más moderados como Delaware, como Rhode Island, como Pensilvania, también podría adelantar a Ted Cruz y quedar el segundo y dejar a Cruz el tercero, y esto dificulta mucho la campaña de Cruz porque se está vendiendo como la única opción que puede vencer a Donald Trump. Y recuperando, por cerrar ya el lado demócrata, Hillary Clinton necesita ganar primero para consolidar su victoria, para consolidar ese liderazgo que tiene y esa diferencia de delegados, porque tiene muchos más que Bernie Sanders, pero necesita ganar porque es en casa. Para ella, en este momento, Nueva York es casa, y para Bernie Sanders también es casa. Sería casi como una victoria simbólica para arrebatarle argumentos a Bernie Sanders para seguir en la campaña electoral. Sería un poco una excusa para decirle, bueno, Bernie, ha llegado un momento, te he ganado en casa, te he ganado en Nueva York, ha llegado el momento que te retires. Y termino con una última reflexión, y es que la campaña llega a un momento tan tenso que ya se está poniendo el tono muy agresivo, no solo en los republicanos, que es algo que hemos estado viendo hasta ahora, sino también en los demócratas, y esta batalla interna ya se está trasladando también dentro del Partido Demócrata. Vamos a ver cuánto daño hace, porque la grieta que se está abriendo, estamos viendo a Hillary Clinton y a Bernie Sanders realmente hacerse daño con sus ataques últimamente. Estamos acostumbrados a verlo en el lado republicano, pero no habíamos llegado a este tono tan agresivo entre los demócratas todavía. Me parece que a partir de ahora, quizá como es normal, porque ya estamos en la recta final de
de las primarias, se está endureciendo mucho el tono de la campaña y esto es lo que ha marcado Nueva York, ver cómo se ha aumentado el volumen de los ataques entre los candidatos, también entre los demócratas, que es algo que no habíamos visto hasta este nivel todavía. Pedro Reina, Hillary Clinton ha perdido 8 de las últimas 9 primarias, necesita establecer otra vez su dominación de la campaña por el lado demócrata y a Donald Trump parece que en cierta forma se le está acabando la gasolina. ¿Será que con esta elección del día de hoy vuelven a recuperar cada uno su liderazgo en sus respectivos partidos? Pues hay una disputa aquí de identidades en torno a la ciudad de Nueva York. Tenemos por un lado que Hillary Clinton reclama a Nueva York como su patria adoptiva, su ciudad adoptiva. Fue senadora, como bien sabemos, del estado. Y en este momento está enfrascada en una pelea cuerpo a cuerpo con Sanders que en realidad duplica las apuestas, porque aunque los separan unos 10 o 12 puntos en las encuestas, es importante para Sanders enfrentarse a ella y la batalla tiene un carácter épico. Sanders personifica en su ademán y en su acento un segmento de la población asociado al New York de Brooklyn, a una clase trabajadora, a una identidad propiamente que lo resalta, ¿no? A pesar de que es un senador por el estado de Vermont, en Nueva Inglaterra, reclama Nueva York como esa sede y se enfrenta a ella con muy pocas posibilidades matemáticas de ganarle llegada a la convención del partido. Sin embargo, las victorias que ha tenido recientemente destacan muchísimo su mensaje y hacen esta batalla de la primaria de hoy todavía más fuerte. Debemos recordar que realizó hace unos días un meeting en Washington Square Park, en el centro del Village de la ciudad de Nueva York, y logró congregar 27,000 personas. Consiguió unas imágenes espectaculares de lo que puede hacer un mensaje que resuena no solamente en ciertos sectores de la ciudad, sino también en la periferia del estado, porque como hemos visto, el estado ha sufrido mucho. Eso hace también que la falta de puestos de trabajo, el desplazamiento de industrias, que esa gente que ha sufrido ese efecto, es precisamente el electorado de Donald Trump, un electorado que parecería que lo va a apoyar abrumadoramente en esta primaria. Otro personaje cuya identidad no se entiende sin esa personalidad neoyorquina que él también personifica. Entonces, Hillary Clinton obviamente necesita detener un poco el momentum de Sanders, pero hay una especie de juego de underdog aquí, gente apostando a que a pesar de todo Sanders le puede dar la pelea, y si le gana, y sabemos que si le ganara sería por un pelo, y el tema de repartición de los delegados no necesariamente le favorece, sería una victoria simbólica de mucha repercusión. Silvia. Iba a comentar precisamente que además salió, creo que fue ayer o antes de ello, creo que fue ayer, una encuesta a nivel nacional entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, que de hecho le daba a Hillary una ventaja de 2 puntos. Y si comparábamos los números, cuando empezó la campaña en verano pasado, la diferencia era de 60 puntos a favor de Hillary Clinton, es decir que desde luego el éxito, o sea, hay que reconocer que el éxito de la campaña de Bernie Sanders es incuestionable, es decir, alguien que pasa de estar perdiendo por 60 a encontrarse con que ahora está a 2 puntos de la que siempre fue la incuestionable favorita de estas elecciones, ¿no? Entonces hoy parece que efectivamente Hillary va a ganar en Nueva York, desde luego para ella es crucial, bueno, es que si por algún motivo perdiera, yo creo que sería una derrota terrorífica para ella, ¿no? Por todo lo que habéis comentado, lo que simboliza Nueva York para ella y demás. Pero bueno, como estas son las elecciones de las sorpresas, yo creo que no ganamos para sustos aquí, porque cada vez que prevemos algo ocurre lo contrario, ¿no? Yo creo que esta vez está casi claro, pero bueno, yo creo que es uno de donde vamos a estar probablemente todos mirando hoy cuál es la diferencia entre los dos o incluso si efectivamente existe esa mínima posibilidad, por pequeña que sea, de que Sanders se posicione por delante, ¿no? Cambio de tema, Pedro Reina. Hoy empieza la Cumbre Mundial sobre Drogas de las Naciones Unidas. Es la llamada sesión especial de la Asamblea General sobre Drogas. Es la primera cumbre de esta naturaleza que se celebra desde 1998. Acudirán líderes mundiales en medio de un gran escepticismo sobre el éxito de esta famosa guerra contra las drogas, una frase acuñada justamente por los Estados Unidos. A la vez, los países, muchos de los cuales han estado en las primeras filas de la guerra contra las drogas, tales como México y Colombia, han cambiado sus leyes, cambiado sus políticas antidrogas, han descriminalizado el consumo y la distribución de marihuana y parecen estar dando un vuelco a la forma, digamos, de
punitiva en la que se ha tratado este tema. Al mismo tiempo, los números tanto de cultivo como de consumo realmente no son nada halagadores. Para rematar, antes de la cumbre le llegó a las Naciones Unidas una carta firmada por más de 1000 líderes mundiales, músicos, académicos, expertos, personas del sector privado, candidatos presidenciales. La firmaron Hillary, Bernie, expresidentes de México, de Colombia, de Brasil, de Chile, de países africanos, en fin, una carta con realmente mucha protesta que caracteriza las políticas contra las drogas como inefectivas y contraproducentes. ¿Será que con esta cumbre se generarán algunos cambios o sucederá como con tantas reuniones de esta naturaleza que se quedan en declaraciones? Yo pienso que es un punto de inflexión importante en la discusión respecto a la despenalización de las drogas en todo el mundo. Se miran los casos, por ejemplo, de Portugal, que ya ha tomado unos pasos muy proactivos en ese sentido, y de Uruguay, como pequeños platos de laboratorio, ¿no? donde se está llevando a cabo un experimento que vale la pena observar. No obstante, a mí me parece que el tema tiene también matices. A mí me recuerda uno de los principales discursos que se está utilizando contra Hillary Clinton en la campaña primarista, que es esta cuestión de las leyes, de la criminalización de las drogas y el encarcelamiento de los negros, lo que se ha llamado aquí the New Jim Crow. El hecho de que durante la presidencia de Bill Clinton se endurecieron las leyes y eso terminó afectando un segmento demográfico de la población muy grande, así que ella y él han estado enfrentando la protesta de personas que los acusan de haber pasado leyes que al final terminaron afectando a un segmento muy particular de la población. También me recuerda el caso de Colombia y las negociaciones de paz, porque esta discusión respecto a la criminalización de las drogas incide en las negociaciones de paz, porque sabemos que las FARC están directamente involucradas en el trasiego de drogas, y lo que ocurra en términos mundiales va a redundar en efectos sobre estos dos casos. Por lo tanto, creo que es un momento importante, creo que falta muchísimo, todavía hay mucha resistencia, pero vale la pena seguirle la pista. Justamente el presidente Juan Manuel Santos se refirió a esta cumbre pidiendo una solución más duradera, más efectiva y más humana, y también prometió que asumirá de la mano de las FARC, una frase que ha sido bastante sorprendente, esta solución para el problema de drogas. Silvia Chocarro. Bueno, yo creo que esta reunión es muy importante porque si bien las cosas de Naciones Unidas van despacio, ¿no? Todos sabemos que las decisiones que se toman allí no son de un día para otro, pero yo creo que lo que es absolutamente crucial es que el tema se va a poner sobre la mesa. La última reunión que se llevó a cabo sobre temas de drogas, o sea, una reunión similar como esta, si recuerdo bien la fecha, creo que fue en el 98. Fue en el 98. Y, o sea, es decir, hace mucho tiempo, y de hecho el contexto ha cambiado muchísimo también. Y yo creo que si algo hemos aprendido en estos años es que las políticas de la guerra contra la droga, es decir, el luchar contra la droga desde la militarización, el reforzamiento de la seguridad, no ha funcionado. Es decir, sobre todo si miramos hacia América Latina, las consecuencias han sido desastrosas. Hay un incremento de la violencia altísimo, una violación de derechos humanos relacionada en cierto modo con el negocio de la droga, o la corrupción que está relacionada con el negocio de la droga, etc. Y bueno, todos vemos el número de las miles de personas en América Latina que han muerto o desaparecido en muchas ocasiones porque tienen relación con todo lo que tiene que ver con el mercado ilegal de la droga. Es decir, que yo creo que está más o menos claro que la guerra contra la droga no ha funcionado. Entonces es necesario abrir este debate. De hecho, esta reunión tampoco estaba prevista para ahora. Oficialmente tendría que haber sido más tarde, y precisamente se ha adelantado porque una serie de países latinoamericanos así lo pidieron. Se adelantó 2 años, sí, estaba prevista para el 2018. Claro, porque dijeron, bueno, es que ya no podemos más, es decir, hay que tomar otras decisiones, y yo creo que está bien porque se abre este debate sobre cuáles son las alternativas y cómo se puede empezar a enfrentar el tema de la droga desde perspectivas de de políticas públicas de salud pública, de prevención, que pueden poner una perspectiva muy distinta, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, estuve precisamente cubriendo, estaban aquí en Washington, D.C., una caravana de víctimas de la guerra contra la droga. Había madres de desaparecidos y otra serie de personas que han empezado una caravana en Honduras y que han pasado por El Salvador, Guatemala, México,
ahí estaban en Washington este fin de semana y llegaban precisamente ayer a Naciones Unidas para contar su historia, ¿no? Y contar cómo les afectan la vida cotidiana estas políticas de la guerra contra las drogas, ¿no? Dorito Uribe. La única pregunta que yo añadiría, después de lo bien que lo han expuesto los compañeros, es si es Naciones Unidas el foro por donde tiene que pasar la lucha contra las drogas. Primero porque, como explicáis, la última reunión fue hace casi 20 años. Eso significa que no es un tema prioritario para Naciones Unidas precisamente, y si algo hemos aprendido en estas 2 últimas décadas justo es que casi mejor que la lucha contra las drogas, o cuando ha sido más efectiva, es cuando se regula a nivel local, como por ejemplo está pasando aquí en Estados Unidos, en esos estados que han legalizado el consumo de marihuana. Es decir, son decisiones dentro de cada uno de los estados, y no estoy muy segura que un foro internacional, en concreto el Foro Internacional de Naciones Unidas, que como dice Silvia, se toman las cosas despacio, y ya sabemos que para avanzar en este tipo de regulaciones que son más prácticas a nivel local es una cuestión un poco más diferente. Y en segundo lugar, lo que me resulta curioso es ver cómo va a tener lugar esta reunión, o los cambios que van a tener lugar esta reunión, porque han cambiado muchas cosas en los últimos 20 años, empezando por cómo está cambiando el contexto en el propio Estados Unidos, que por cierto esa carta también la han firmado los dos, Bernie Sanders y Hillary Clinton, en plena campaña electoral. Yo sí creo que es importante que Naciones Unidas se involucre. Efectivamente, los cambios en la vida cotidiana de las personas probablemente van a venir a nivel local, pero el problema de la droga no es un problema local o nacional, es transnacional. Y al final, para poder tomar decisiones o políticas que puedan solventar un problema que es de carácter transnacional, también se necesita un compromiso de todos los estados. Ya regresamos a Club de Prensa, no se vayan. Regresamos a Club de Prensa. Pedro, el editorial del diario británico El Guardian hoy se refiere a el impacto que puede tener la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el llamado Brexit, como una abreviación del British Exit. Y dice El Guardian que no son infundados los miedos que hay entre toda la Comunidad Europea, sino que están basados en la realidad. Hace alusión justamente al referendo programado para el próximo 23 de junio, en el cual los británicos votarán si salen o no de la Unión Europea. Y dice El Guardian que esto no es un concurso entre el status quo y el cambio, sino una elección entre los riesgos y los beneficios de ese cambio. Y alude al impacto económico, a la potencial desaceleración de la economía británica, y cómo los pobres serían los más afectados por esta salida. ¿Qué mirada le da usted a este posible cambio en Gran Bretaña? Yo creo que esto promete 2 meses plenos de incertidumbre y de tirijala al interior de Gran Bretaña, porque este referéndum comporta muchísimas cosas, y creo que si bien en un momento llegué a pensar en él como el referéndum de Escocia, que desactivó una tensión social muy grande, porque poner a votar a los escoceses fue una manera de entonces resolver, al menos por un tiempo, ese tema, este referéndum respecto a si quedarse o irse de la Unión Europea, pues podría haber tenido un carácter parecido, pero tenemos que tomar 2 cosas en consideración que lo hacen un tanto incierto. Número 1, la crisis del euro, que ya pues lleva bastante tiempo y que ha sido un tema en el que los británicos se han expresado, y sobre todo porque sienten este sentido de excepcionalismo respecto al resto de Europa, y por eso no participan de la zona euro. Pero la variable aquí impredecible es la crisis humanitaria que ha vivido Europa en estos pasados meses, que creo que puede ser una variable que se factorice en el referéndum y mueva a la gente por temor a preferir una salida a pesar de los costos económicos. Y creo que ese es un imponderable en este momento. Estos 2 meses van a ser de mucho esperar, de mucha incertidumbre, y ahí hay que seguirle la pista también con cuidado. Tori. Y en concreto vamos a ver estos 2 meses cómo se acentúa la campaña en contra del Brexit, que se está basando sobre todo en este argumento económico, en el impacto en la economía británica de una salida de la Unión Europea. Y si se va a intensificar es porque ahora mismo las opiniones están muy divididas. Las encuestas apuntan a una división bastante profunda en el próximo referéndum, y sobre todo apuntan a que hay aproximadamente un 20% de indecisos. De ahí que es hora de intensificar la campaña, y este argumento además es muy potente en el impacto que puede haber en la economía británica, porque decían unas cifras en marzo de la Confederación de la Industria Británica que una salida de la Unión Europea puede costar 145.000 millones de dólares, si lo pasamos a dólares, al país, y casi 1 millón de empleos. Este es un argumento muy potente sobre todas esas personas que todavía están indecisas, y son muchas.
Silvia Chocarro. A mí hay una cuestión que me parece interesante y que de hecho refleja en cierto modo el fracaso de la Unión Europea, y es que en general la gente que apoya quedarse no es porque le genere cierta ilusión o sienta que forma parte de un colectivo, sino es más bien precisamente por miedo a qué puede pasar si no están en la Unión Europea. Y yo creo que de hecho eso sería probablemente una respuesta muy común si se preguntara a otras personas de otros países europeos, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, me llama la atención, bueno, es el punto que me parece más interesante es que la Unión Europea ha fracasado en eso, ¿no? En generar este sentido de pertenencia a un colectivo. Voy con otro tema completamente distinto. Ayer se entregaron los premios Pulitzer, Dori. Son los premios más importantes de las letras y del periodismo, otorgados por la Universidad de Columbia, aquí otra vez en el estado de Nueva York. Los premios más importantes, repito, para el periodismo de los Estados Unidos. Se otorgaron galardones en 21 categorías, y estos son unos premios que cumplen hoy su edición número 100. Arrancaron con una donación de Joseph Pulitzer, quien dio $250,000 para iniciar esta distinción. Este era el editor del New York World. Y viendo los ganadores, están muchos de los típicos. Están un premio para el Washington Post, 2 para el New York Times, 2 para el Boston Globe, el New Yorker, la revista también se ha ganado 2, pero también hay otros premios que reflejan un poco el estado de los medios. Una corta reflexión. A mí me llama mucho la atención precisamente sobre el estado de los medios. ¿Cuántos premios hay referidos a ese periodismo más lento, el que se cocina a fuego lento, el de investigación, el de dar voz a los que tienen menos voces, como por ejemplo todas las fotografías de los refugiados? O hay una historia que a mí personalmente me ha llegado mucho, que es el Pulitzer que se ha llegado al periodismo fotográfico, una de las fotógrafas del Boston Globe, Jessica Rinaldi, sobre un niño que se llama Stephen Wolf y al que su padre adoptivo casi estuvo a punto de matar de una paliza cuando tenía 2 años, y desde entonces los abuelos han ganado la custodia de él y de sus hermanos, y tienen una vida muy complicada porque prácticamente no tienen dinero y los abuelos tienen que trabajar de todo y vivir en cualquier lado para poder salir adelante, pero al niño solamente le preocupa ser querido por sus abuelos, y todo lo que hace todos los días es para volver a ganar ese amor que él de alguna manera sintió que perdía cuando era muy pequeño y recibió esa paliza por parte de uno de sus padres, aunque fuera en este caso adoptivo. Son estas historias del periodismo más trabajado, más lento, ¿no? En el que estamos casi ahogados día a día por las últimas noticias, que parece ganar puntos en este año de los Pulitzer, que como dices cumplen 100 años. Y otra reflexión muy corta, también hay muchas mujeres esta vez, y eso también me alegra mucho. A diferencia de los Óscares. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa. Pedro, antes de cerrar, un tema muy importante, y es que la barba como la que usted luce, está de moda, y según los estudios, la barba se usa por parte de los hombres para impresionar no a las mujeres, sino a los otros hombres. Es una especie de sinónimo de la testosterona, de la hombría, y se considera que los hombres más barbados son más agresivos y más fuertes. ¿Esa es la razón por la cual usted usa la barba? Pues fíjese, tengo que decirle que yo me dejé la barba en 1998 en unas vacaciones, y cuando regresé a mi sesión de psicoanálisis, mi psicoanalista me dijo, los cambios de apariencia nunca son casualidad, siempre denotan algo deliberado en la personalidad de la persona. Así que yo todavía estoy tratando de averiguar qué significa. Hay que hablar con el psicoanalista. Dicen, Dori, que cuando en el mundo hay más hombres que mujeres y deben pelear por las mujeres, hay más tendencia a la barba. Y tendrá que ver con la pereza, supongo también, ¿no? No tener que afeitarse todos los días. A lo mejor. Igual. Silvia Chocarro, ¿le gustan los hombres con barba? Sí. Muy contundente la respuesta. Buenas noticias para Pedro. A ustedes muchas gracias y los esperamos mañana en Club de Prensa.